Una Es una locura. locura. Bueno, pero en el norte de Chaco dan alerta roja por las altas temperaturas y en el sur, casi en la frontera con Santa Fe, dan alerta por fuertes tormentas. Claro. Probabilidad de caída de granizo, fuertes vientos, mucho lluvia. O sea, en una misma provincia, en dos latitudes diferentes, tienen dos alertas distintas. Pues ya desde el sur, del norte de Buenos Aires hacia el sur, dicen que está entrando una ola de viento fríos desde el sur, desde la Patagonia, que va a mantener estas temperaturas agradables que tenemos en nuestro sector. Que se mantenga así. Y ya nos vamos a meter en la primera entrevista de la mañana, que está auspiciada por el Mercado de Corte y Cerdo y Pollo, producto 100% garantizado en la Valle y Las Heras, y ahora tiene también su anexo en el Carnaval de Atalaya. Nos metemos en la entrevista. Así es, estamos ya en comunicación con el director de salud del municipio de Mairena, hablamos del doctor Pablo Cortés. Pablo, te damos la bienvenida a Data Mairena, ¿cómo estás? Hola Guido, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Buenos días para vos y para los chicos que están ahí en el piso. Buenos días. Buen día, Pablo. Bueno, podríamos decir, en un raíz mediático, porque bueno, has estado también hablando con medios colegas, ahora aquí con nosotros, acerca de la situación epidemiológica de aquí, del distrito. En principio, consultarte, si es que se puede, en una o dos palabras, cómo es la situación de Mairena, si es buena, si es preocupante, si es alarmante, tal vez ya yendo un poco más al extremo, ¿cómo estamos? No, en dos o tres palabras, la situación indudablemente que no deja de ser preocupante. Primero y principal por la cantidad de infectados que tenemos, la cantidad de infectados activos. Recordemos que estas cepas que estamos viendo ahora, si bien muestran una alta tasa de infectividad, están mostrando no criterios de patología grave en la gran mayoría de los pacientes que cursan la enfermedad. Pero indudablemente que a mayor cantidad de infectados, mayor probabilidad de que tengamos pacientes graves, ¿no? No sé Claro. si me explico. Pero indudablemente que se vienen manejando bien por la cantidad de gente que estamos teniendo, casi hemos duplicado la cantidad de activos que hemos tenido históricamente, nosotros en los peores momentos de pandemia acá en Magdalena, pero con relativa solvencia del sistema de salud en cuanto a la cantidad de pacientes complicados. Hoy por hoy, con esa cantidad de infectados que tenemos tres pacientes internados en el área de COVID, 2 pacientes que están teniendo muy buena evolución y un paciente que está siendo crítico. Así que, obviamente que preocupa, pero bueno, con estos parámetros, ¿no? Sabés que hoy hablábamos y repasábamos un poco los números, ¿no? Si bien es un tanto feo hablar de números fríos, del 1 de enero hasta ayer, que fue el último parte que se difundió desde el municipio, la positividad es lo que llama la atención, es el 84,6% de los resultados que se conocen dan positivo en Magdalena. Y recuerdo que una vez, sobre todo finales del año pasado, vos comentabas, ¿no?, que la contagiosidad que tiene esta cepa es mucho más rápida que las anteriores. Tal vez la agresividad es un tanto menor porque mucha gente lo pasa bastante bien. Pero, este 84,6 es un número a tener muy en cuenta por esto que vos nos estás comentando. Sí, indudablemente de que sí. Tanto acá como a nivel regional, provincial, nacional, yo recién refería de que de todos los infectados que hemos tenido durante la pandemia, 25% ha sido en este último mes de enero. Esto a nivel nacional, ¿verdad? Entonces esto te refleja que esta patología tiene una alta tasa de infectividad, una tasa de contagio muy importante, y teniendo en cuenta el escudo que estamos teniendo, que es la vacuna, ¿no? Que la vacuna nos está previniendo, porque el paciente vacunado, ya lo hemos referido, contagia menos, se enferma menos, tiene menos complicaciones, y entonces mitiga muchísimo el efecto de la enfermedad. Y aún con ese escudo que tenemos, que es la vacuna, estamos viendo estos números. Así que preocupa por ese lado. Bien. Pablo, buen día. Alan te saluda. Primero agradecerte. Hola, Alan, buen día. por tu ¿Cómo te tiempo. va? ¿Cómo Bien. Bueno, más allá de los números que comentábamos, de las cifras que son alarmantes, no solamente en Magdalena, como ya lo hablamos la vez anterior, sino que pasa a nivel regional, nacional y hasta mundial. Pero estos resultados que se están dando en Magdalena, ustedes que del sistema de salud hacen un seguimiento,
el otro día comentábamos que muchos, o la gran mayoría, de los que dan positivos, o que dieron positivo, tuvieron contacto con alguien que se fue de vacaciones, o que vino de vacaciones. Esto también es lo que los preocupa a ustedes, bueno, la gente que va a la costa o a algún otro lugar y vuelve con el virus, controlar ese circuito. ¿Cómo está el seguimiento de dónde puede provenir la variante? Sí, totalmente de acuerdo. Uno tiene que tener también ciertos parámetros sociales y evaluar situaciones sociales. Entendemos también de que llevamos 2 años largos de pandemia, largos me refiero al desgaste que hemos tenido, tanto la sociedad como la parte económica y la parte del equipo de salud que han tenido que bancar toda esta situación. Ha desgastado en muchísimos aspectos y la gente también está cansada de todo lo que es pandemia. Sí. Y nadie le puede negar a nadie del tomarse vacaciones. Uh-huh. Pero indudablemente que sí, que estamos viendo que la gente que concurre a centros de veraneo, una gran mayoría vuelve infectado, muchos con síntomas y muchos asintomáticos. Hemos pescado muchísimos asintomáticos con la concurrencia de lugares de veraneo. Insistir muchísimo hoy por hoy en los que podemos actuar, que es en los cuidados y en la conciencia social que tiene que tener cada uno para tratar de luchar contra todo esto. Que creo que por ahí va a pasar un poco la situación, de la conciencia, el entender que, bueno, el no exponerse es protegerse a uno y a todos sus convivientes, a todo su núcleo familiar, y yo creo que pasa un poco por ahí. El otro gran punto pasa es por el tema de la vacunación. La vacunación yo creo que tiene que ser una prioridad para todos los habitantes, el vacunarse, es el protegerse. La cantidad de personas indudablemente que viene positivo después de los veraneos nos preocupa. Uh-huh. Y la tasa o la cantidad de gente que viene asintomática, ¿sí? Porque recordemos que de cada 4 personas, que por cada persona que nosotros detectamos en el sistema de salud como positivo, se nos escapan 3 o 4 que no los registra el sistema de salud. Eso es tanto acá como en provincia como en nación. Entonces esa gente sigue circulando y esa gente sigue propagando, y ahí el tema es donde actúa fundamentalmente la vacuna y la conciencia social que tenga cada uno de respetar el protocolo y con eso tratar de que esta enfermedad no siga progresando. Pablo, quien le habla acá, Cristian Ferreira, en esta tercera ola se ha dado una particularidad que es el tema de los testeos. Es algo que los medios de comunicación llevan muy al tanto, el tema de las olas, el tema también de las dudas que tiene la población a la hora de testearse, lo cual hemos visto en cualquier latitud de la costa atlántica como del país, y acá en Magdalena también sucede, que son las largas colas y a veces la saturación respecto a los testeos. ¿Cuándo me tengo que testear? ¿Cuándo no, Pablo? Hola, Cristian, de todo, buenos días. Buenos días. Tengo que ir por las dudas, viste que hay muchos que están yendo por las dudas. Voy por las dudas y eso es complicado. Exactamente. Volvemos un poco a lo mismo. La cantidad de infectados y la cantidad de nuevos infectados que hemos tenido en este mes ha sido impresionante. Y los miedos que también tiene la población en sí, y miedos y dudas, entonces también recurre en forma indiscriminada al tema de testeo. Esto obviamente, como en cualquier lugar, va a originar una saturación del sistema. No alcanzan los recursos como para testear todo lo que se quisiera testear, ni darle respuesta a todo aquel que quiera testearse. Nosotros estamos proponiendo ahora una nueva modalidad en cuanto a los testeos, es decir, se va a hisopar solamente aquellos pacientes que estén sintomáticos. Aquellos pacientes que estén sintomáticos y hayan tenido un contacto estrecho con un positivo, vamos a darle el positivo a través de un nexo epidemiológico.
no se va a testear más a aquellos pacientes que estén asintomáticos y darle prioridad a aquellos pacientes que requieran un ingreso hospitalario, a aquellos pacientes que tengan más de 60 años, a aquellos pacientes que tengan un criterio un poco más duro, un poco más estricto, porque lo estamos viendo, los test no alcanzan, el sistema privado, la venta privada de test ha bajado muchísimo, por varios factores que podemos después analizar, ¿no? Pero la oferta en el mercado de test es baja, muy baja. Y la provisión a través de las entidades oficiales, a través del Ministerio, nosotros estamos viendo con mucha preocupación y también siendo informados por el Ministerio que el acceso que están teniendo ellos a la provisión de test es muy bajo. Entonces, vos lo vas a ver tanto en municipios aledaños y en muchos lugares que varios intendentes están diciendo que los testeos están siendo un punto álgido hoy por hoy, entonces uno también tiene que evaluar esta situación que estamos presentando actualmente y cambiar un poco el protocolo en cuanto a los testeos. Nosotros hasta ahora veníamos testeando libremente, todo aquel que quisiera testearse se testeaba. Esto implicaba que tuviéramos una demanda muy alta de testeos diarios, una concurrencia muy alta de gente a los lugares de testeo, y una asignación de recursos que también nos complica, ¿no? Hoy por hoy el recurso humano es un punto muy complicado. Vos recordás que Sí. nosotros ahora durante el último tiempo hemos tenido muchísimos agentes del sistema de salud aislados, Sí, sí. de diferentes áreas, diferentes sectores, entonces bueno, todo esto también complica. Así que bueno, un poco esto es un poco el corolario para explicarte el por qué estamos planteando un poco la situación de qué paciente se testea y qué paciente no se testea. Claro, bueno, Claro. la situación es crítica en toda la región. Chascomús Sí. estaba dando la noticia de que se ha quedado sin insumos Sí, de testeo. Y que, bueno, algo que marcaste, Y- Pablo, recién, mientras nos comentabas, bueno, lo que te preguntaba Cristian de cuándo hay que testearse, Y cuando- mencionaste, ¿no?, de que también el ente provincial, nacional, no tiene insumos y que no estaría pudiendo abarcar, pasó en Chascomús, que por lo que tengo entendido, que no podían suministrarle más testeos. Creo que en gran parte de los municipios de la provincia está pasando lo mismo, de que no están llegando, ¿no?, los test, y por eso esta medida de testear solamente a los que tienen síntomas y no a los sintomáticos o al que por las dudas voy porque estuve con un amigo que estuvo con contacto con un positivo. Sí, o fui a la costa y quiero quedarme tranquilo. Claro, quedarme tranquilo, sino que, reiteramos, se va a estar testeando aquí en Magdalena solamente aquellas personas que presenten algún síntoma. Exactamente. Acá hay que tener un criterio médico, que hay que reúna condiciones como para ser testeado, se va a testear, indudablemente que eso no lo vamos a cambiar. Esas otras situaciones que por alguna duda del paciente, y en una persona sana, que no tenga síntomas, que concurrió a un centro vacacional y que no haya una situación puntual, por darte un ejemplo, ¿no? Indudablemente, no se va a testear. Vamos a priorizar aquellos casos. A ver, uno tiene que evaluar situaciones y saber que con el recurso que tiene y siguiendo manteniendo las pautas actuales de testeo, en poco tiempo vamos a estar en situaciones de crisis en cuanto a los testeos en general. Entonces, tenemos que empezar a articular medidas, saber en dónde vamos a gastar los recursos o dónde vamos a poner las energías. ¿Me explico? Sí. Claro. Bueno, importantísimo esto, gente, a tenerlo en claro lo que está marcando acá el doctor Cortés respecto al tema de los testeos. No tenemos que saturar y también comprender que esta gente que está trabajando desde que arrancó la pandemia, están saturados también ellos de laburo, ¿eh? No hay que enojarse, son los criterios que hay que tener para que aquellos que tengan síntomas tengan la atención de salud como corresponde. Pablo, te hago una pregunta. Sé que hubo unos contagios que se han dado de COVID dentro del hogar de día, del hogar de San José de las Islas. ¿Es así o no? ¿Se ha dado este contagio de alguna de las personas? Creo que hay lamentablemente un fallecido que es de ahí.
Sí, 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 sí. ¿Cómo está la situación? Tenemos que confirmar esa noticia con uno de los abuelos que falleció. Actualmente, bueno, están testeados todos los abuelos. Nosotros hace más o menos, no recuerdo bien puntualmente la fecha, pero habrá sido mediados de diciembre, contando nosotros con el recurso de sobrantes de vacuna que habíamos tenido del sistema de salud, vacunamos a todos los abuelos del geriátrico para acelerar los tiempos, ¿no? Claro. Aunque teníamos la promesa de PAMI de que lo iban a vacunar antes, pero bueno, como eso se venía un poco dilatando, nosotros tomamos la decisión de vacunarlos, pero bueno, indudablemente que esta patología, esta enfermedad, bueno, es redundante lo que te estoy diciendo, pero está mostrando un índice de infectividad altísimo, y los abuelos, obviamente que son uno de los factores de riesgo muy importante que tenemos, y bueno, lamentablemente tuvimos un infectado que falleció, sí. Bueno, controlada la situación entonces dentro del hogar San José de las Islas, hasta el momento. No hay ninguna... Están, obviamente que bajo mucho control los abuelos, se articularon nuevas medidas como para reforzar los controles que se venían teniendo, se reforzaron medidas de aislamiento, que ya eran bastante estrictas las medidas que tenían los abuelos, y en cuanto a las visitas, que aunque eso generó muchísima polémica y muchísima, hasta veces, confrontaciones con familiares, con todos los cuidados que estamos teniendo, mejor dicho, con los abuelos, pero indudablemente que bueno, esto muchas veces no escapa, y a veces los abuelos por una forma u otra llegan a contagiarse. Ya. Esto es para llevar... Pero bueno, estamos trabajando y mucho en eso también. Sí. La pregunta no es para generar consternación en la gente que tiene algún familiar dentro del hogar, sino para llevar tranquilidad y que sepan que en este momento están controlados y la situación está controlada dentro del hogar San José de las Islas. Cortito, Pablo, la última de mi parte. La última vez que hablamos, también lo hablábamos con el doctor Ramos, comentábamos de la situación del personal de salud, que estaba colapsada, que estaba crítica por aislamiento, algunos por vacaciones. Lamentablemente uno de sus compañeros de trabajo falleció de COVID en Bartolomé Babio. Sí, pero decíamos, bueno, la situación de la unidad sanitaria en Babio estaba complicada. Sí, en su momento complicada. Después, cuando hablamos con Ramos, se pudo mejorar. ¿Cómo está actualmente el sistema de salud en general en Magdalena en cuanto al personal? Bueno, 2 o 3 puntos que debemos recalcar. Primero, el agradecimiento a la gente de salud que siempre se puso al frente, estar en la trinchera y peleando toda esta situación, y con un desgaste inmenso en muchos aspectos, físico, emocional, juntando un cansancio, y bueno, muchos sí se permitieron vacaciones muy merecidas, y sí hemos tenido en este último tiempo, en estos últimos 15 días, una baja muy importante en todo el sistema de salud en cuanto a la cantidad de aislados y de positivos que tuvimos. Incluyéndome, yo también tuve que estar aislado por positivo en la semana pasada. Esto nos generó una complicación en muchos lugares, en muchas de las unidades sanitarias y en el mismo hospital, porque no solamente en la parte médica, en enfermeros, en administrativos, en personal de mantenimiento, en el personal de limpieza, hemos tenido, bueno, en todos los sectores del hospital muchísimas personas que han tenido que ser aisladas por positivos o por algún contacto que se ha tenido con la enfermedad. La situación está contenida, obviamente que con una exigencia del resto del personal, y peleándola, pero bueno, obviamente que recalcando eso, que con mucho esfuerzo de la gente que sigue trabajando y que sigue manteniendo todo este sistema. Ahí Cristian justo comentaba de Gustavo. Gustavo Milaveri, que fue una de las víctimas de este COVID. Muy triste, muy lamentable. Gustavo, una persona que se mostró muy trabajadora y realmente
con un esfuerzo y una vocación digna de admirar, y que lamentablemente venía atravesando una enfermedad muy bien, y bueno, presentó una complicación cardiovascular, ella tenía algún antecedente, y bueno, lamentablemente tuvimos esa pérdida enorme para nuestro sistema, ¿no? Sí, la verdad que sí, Pablo. Sí, yo simplemente para recordar y reforzar, Pablo, también algo que se ha dado en las últimas semanas, que son los nuevos criterios de aislamiento, que en su momento lo dialogamos con el doctor Ramos. Nosotros también, bueno, hemos compartido esta información, pero para repasarlo simplemente, y también porque nos han llegado consultas de cuándo tengo que aislarme. Creo que hubo algunos cambios también, ¿no? Para las personas con el sistema completo. Exactamente, hemos tenido algunos cambios, sí. Nosotros hemos adaptado a todo hacia el nivel al protocolo que se viene manejando en Nación y Provincia. Aquellos pacientes que hayan tenido algún contacto estrecho con un positivo y tengan las vacunas o hayan atravesado la enfermedad en los últimos 90 días, no se aíslan. Obviamente aquellos pacientes que son asintomáticos, ¿no? Aquellas personas que son asintomáticas, tengan las vacunas y hayan tenido un contacto estrecho con alguien positivo, no se aíslan, ¿sí? Situación diferente es aquella persona que no tenga las vacunas, y con esto somos muy insistentes en cuanto a separar a aquel paciente vacunado del que no está vacunado. El que está vacunado se infecta menos, tiene menos complicaciones, contagia muchísimo menos, entonces hace la diferencia. Y que yo creo que todo esto de que vemos tanto infectado y tan poca complicación tiene que ver muchísimo con la vacuna. Entonces, esto también, esta separación que hacemos entre el paciente vacunado y no vacunado, es digno de destacar porque hace a la diferencia en la enfermedad. Lo mismo ocurre entonces con el contacto estrecho. Aquel contacto estrecho que está vacunado no se aísla. El contacto estrecho no vacunado tiene que aislarse, tiene que evaluar a ver cómo viene la situación y después de haber tenido el contacto estrecho tener que hacer un test que puede estar recomendado en algún momento. Bien. Muy bien, ahí están las nuevas medidas entonces de aislamiento. Diferenciar también, después vamos a estar subiendo las placas entre ya están subidas, con el sistema de vacunación completo y aquellos que tienen completo o que no se han vacunado. Este criterio que ha anunciado Pablo Cortés ya en nuestras redes sociales ya está cargado automáticamente. Bien. Cuando lo hablaba ya se cargaron. Exactamente. Pablo, te agradecemos por tu tiempo, como siempre la predisposición para charlar aquí en Data Magdalena y bueno, más que con nosotros, con la gente que está del otro lado escuchando. Muchísimas gracias. Chicos, bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias y saludos para toda la audiencia por este tiempo. Sí, bueno, y a seguir a tener mucha conciencia social, que esto hay que ponerle el hombro entre todos. Vuelvo a repetir, no hay que tener miedo, solamente tener pautas de aprender a convivir con este virus y bueno, y tomar las medidas. Perfecto. Exactamente. Pablo, que tengas una buena jornada. Será hasta la próxima. Gracias, chicos. Saludos para todos. Saludos. Un abrazo. Ahí lo teníamos a Pablo Cortés charlando con nosotros en vivo a través de Data Magdalena. Muy claro, en los conceptos como siempre, en cada salida que tiene. Vamos a puntualizar 2 o 3 cuestiones. Vamos con los testeos primero, ¿te parece? Sí. No testearse si no tenés síntomas. No te testies por las dudas. Es que no te van a testear. No vas a ir al hospital. Si no presentás síntomas o a una situación de gravedad, no te van a hacer el test. No. Porque hay faltante de recursos, no solamente en Magdalena, sino que en toda la provincia, como lo mencionó, de provincia o del Ministerio de Salud, no tienen provisiones, por lo tanto no llegan a testear a todos por las dudas. Sí, y más allá, si tienen test, ponele, tengan hasta ahora, estamos saturando y estamos capaz dejando fuera del testeo a una persona que tiene criterios para el hisopado. Sí, para testearse. Para testearse. Que tiene fiebre, tiene dolor de garganta, dolor corporal. Recordamos, si cefalea. Si no tuviste, si no tenés síntomas, no vayas. No hay que testearse. Si fuiste contacto estrecho, pero tampoco si tenés síntomas, no tenés que hacer el test. Solamente. Si fuiste contacto estrecho y no tenés el calendario completo, tenés que estar alerta a los síntomas. Sí. Si tenés el calendario completo de vacunación, no tenés que aislarte. No. Pero también tenés que estar alerta. Solamente para asintomáticos. Si tenés síntomas, sí debes dirigirte a hacerte el test. Y para los que no tuvieron la vacuna,
se tienen que aislar. Se tienen que aislar y Y testear. creo que a los 7 días, o aproximadamente después del centro de salud te van a avisar, hay que hacerse un test. 7 días. Sí, 7 acá- días después de el contacto, hacer positivo un contacto Sí, estrecho. aquí tenemos las nuevas medidas que han sido anunciadas por el municipio. Esto, de hecho, ya lo pueden encontrar también en nuestras redes. Aquellos que están en el grupo de WhatsApp también ya lo tienen en su tienen. teléfono. Pautas de aislamiento para contactos estrechos. Dice, si tenés el esquema completo de vacunación o tuviste COVID en los últimos 90 días, Sí, también. estás exceptuado